Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Miguel, hoy vamos a hacer un vídeo muy particular porque a veces hay que echar la vista atrás para poder mirar al futuro. Qué bonito te ha quedado, Jauma. ¿Es así? ¿Es así? Es así, es tan real como la vida misma. Es importante conocer el pasado para saber hacia dónde vamos. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, donde vamos a repasar cómo han evolucionado los smartphones en este periodo de vida que tienen, que tampoco es que sea muy largo, Jauma. Bueno, no es muy largo, pero hemos visto muchas cosas en este espacio de tiempo, así que hoy vamos a ver cómo ha evolucionado el diseño, cuáles han sido los elementos de diseño que han venido para quedarse y sobre todo vamos incluso, Miguel, a pensar en el futuro. Venga, Jauma, pues vamos allá, vamos a ver el futuro, pero antes vamos a ir viendo esa evolución, esos pasos que han ido dando la industria de los smartphones, que desde luego me parecen muy interesantes. No sé si os acordáis, Jauma, pero la mayoría de smartphones, es que claro, ya está difícil llamarlo smartphone, Eran pero smartphones. sí, pero algunos tenían ese teclado físico literal, ¿no? Que no son las BlackBerry, sino ese que se deslizaba, el Motorola Milestone se llamaba uno de estos. Por ejemplo, el HTC G1, el primer Android de consumo masivo real, tenía un tecladito. Sí. O sea, que esto era así. Yo tuve un HTC Desire Z con un tecladito. O sea, en aquel momento y en la irrupción del panorama Android, el primer dispositivo venía con teclado. Pues bien, yo creo que uno de los primeros cambios importantes en el diseño fue la desaparición de este teclado físico para contar con un todo pantalla 100% e interactuar todo con la pantalla, lo cual hizo que evidentemente con el paso del tiempo esta pantalla creciera. Y acordaos que fue bastante drama, ¿eh? La gente no quería desprenderse de sus teclas físicas y que pudieran sentir, pero luego al final se ha demostrado que al final escribir táctil es incluso más rápido y más cómodo. Y otra de las cosas que estábamos acostumbrados a ver en el diseño de los smartphones era, bueno, esa batería, esa tapa trasera con una batería, porque claro, si no podías sacar la batería ya, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hago entonces? ¿Y cómo la cambio? Claro, ¿qué ¿Y pasa? cómo reseteo el dispositivo, no? Bueno, fue un poco dramático, pero durante mucho tiempo vivimos con dispositivos que tenían una tapa trasera. Obviamente estaban fabricados en plástico, la gran mayoría de ellos, por no decir todos. Esa tapa se retiraba y podíamos acceder a la batería. Y muchas veces también ahí a la SIM del dispositivo. A la SIM, es verdad, ¿eh? Ojo, La batería y la SIM. Efectivamente, no existían pinchitos en aquella época. Pues bien, quitabas la parte trasera y podías acceder a la batería. Eso, con el paso del tiempo, terminó desapareciendo y a día de hoy no hay ningún teléfono que yo sepa que puedas hacerlo. Totalmente. Pero de igual acuerdo. alguno habrá. Igual, bueno, sí. Igual, de hecho, creo que analizamos uno no hace muchísimo que tenía esto de quitarle la tapa, ¿eh? Pero en fin, en cualquier caso, algo que está totalmente en desuso, ya las baterías van integradas y desde luego todos lo hemos celebrado porque no hacía falta, ni muchísimo menos. Y otra de las cosas, Jauma, que a mí me ha gustado ver en esta evolución de los smartphones es la reducción un poquito de los márgenes, ¿no? Cómo han intentado los fabricantes aprovechar más la pantalla, la superficie que teníamos en la mano. Claro, sí, hemos visto como poco a poco, a medida que crecían las pantallas, teníamos el problema de que el smartphone crecía mucho. Entonces se hacía incómodo, era pesado, era grande, no cabía en el bolsillo, con lo cual los fabricantes han trabajado mucho en conseguir reducir los márgenes para poder tener más pantalla en el mismo espacio o incluso menos, que es algo que hemos visto con el paso del tiempo, ¿eh? Teléfonos que tienen las mismas dimensiones o menos, pero tienen mucha más diagonal de pantalla, con lo cual ha sido una tendencia clarísima desde el inicio de los tiempos. Sí, y otra más que sumamos aquí a este carrito, ¿no?, de la evolución ha sido los materiales. Y esto es algo que ha pasado por diferentes fases y es cierto que había materiales que eran más prácticos que bonitos o más bonitos que prácticos, ¿no? Siempre empezábamos con el plástico, pero luego hemos ido evolucionando y hemos visto ya cristal, cerámica, cuero, metal, o sea, absolutamente de todo. Sí, la verdad es que aquí ha habido una gran evolución porque el plástico era prácticamente con lo que estaban construidos todos los terminales, os lo he dicho anteriormente, con la tapa extraíble, etcétera, etcétera. A partir de ahí sí que hubo una época que hubo un cambio importante y yo creo que los dos primeros materiales relevantes fueron primero el metal y luego el cristal y luego al final os hablaremos que ahora en los últimos tiempos ya ha habido una vuelta de tuerca más, pero yo creo que ese momento de pasar del plástico al metal y al cristal fue un cambio muy importante. Totalmente de acuerdo. Y una de las polémicas más grandes de los últimos tiempos, o sea, es algo que ha sido muy comentado siempre. Un poco demasiado. Un poco igual demasiado, ¿no? O sea, Claro. la gente, no sé, le ha entrado ahí como un nervio extraño. ¿De qué estás hablando? Pues del notch, de la muesca, de la gota, de lo que queráis. Ese espacio donde se alojaba la cámara delantera, la cámara selfie, que desde luego tuvo un boom increíble, ¿no? Con la salida de los iPhone y otros teléfonos. De hecho, el primer teléfono con notch fue el Essential Phone, ¿no? Curioso, sí, yo creo que sí. Yo creo que oficialmente es el primer dispositivo con notch. Antes no había notch porque la parte superior
lo ocupaba todo, Claro. estaba todo ocupado, ¿no? Es decir, no había un margen pequeñito, con lo cual, si quieres introducir la cámara delantera en un espacio mucho más pequeño, debías introducir esta ceja. Obviamente los iPhone fueron muy polémicos, y este notch empezó siendo un notch grande, Sí, de ahí pasó a un notch tipo gota, luego un agujerito en pantalla, incluso hubo una época, Miguel, acuérdate, de los pop-up cámaras, Los pop-up, tío. que parece ser que están ya en desuso. A ver, quiero entender ya por qué están en desuso, porque te logra una tecnología como absurdamente cara y difícil de desarrollar y que luego realmente tampoco aportaba Estaba guapo, muchísimo. tío, estaba muy Estaba guapo. guapo él. Sobre todo cuando iba acompañado de una Claro, lucecita. las luces y los soniditos que le metían, eso era lo que más molaba. Desde luego, las cámaras pop-up, pero evidentemente en términos de usabilidad y practicidad, pues tampoco tenían un sentido increíble, porque como dice Jaume, luego al final se ha demostrado que esa perforación del agujerito en pantalla pues es más cómoda y realmente es prácticamente invisible, ¿no? Totalmente. Y algo que ha cambiado mucho, en este caso por detrás en los teléfonos, son la cámara y los módulos de cámara. Porque estábamos acostumbrados al principio a tener una cámara, luego dos, luego tres, ahora tenemos 5 o 6, ya no sabemos cuántos. ¿Cómo se llamaba esto de la tripofobia? La ¿es? tripofobia, ¿no? Que La ya te gente- entra ahí, te explota la cabeza de ver tantos agujeritos. Y no solo el número de sensores, sino el tamaño de estos. Con lo cual, hace unos años nos encontrábamos con un módulo de cámara trasero muy pequeñito, que apenas se veía en la parte trasera, era sin más era el sensor, punto. Y a día de hoy nos encontramos pues, con los Galaxy S21, con los iPhones, nos encontramos ahí que incluso se hace coña de que parece la sartén, ¿no? Que parecen Exacto, los sí, como fuegos, las vitrocerámicas. la vitrocerámica. Total. Pero es que parece que antes como que se intentaba todo lo contrario, que era como ocultar un poquito las cámaras para que no afearan el dispositivo, y ahora ese módulo de cámara se ha integrado como un aspecto positivo del diseño, y cuanto más destaque casi, mejor, ¿no? Es curioso. Y luego, hablando de esta parte trasera, Jaume, cómo han evolucionado también los acabados y los diseños traseros de los teléfonos. Sí, antes decíamos que el primer cambio importante fue pasar del plástico al cristal o al metal, y yo creo que el segundo cambio es este que hemos visto más reciente de ver fantasía en la parte trasera, serigrafías chulas en la parte trasera, acabados que brillan diferente en función de la luz, ¿no? Y todo este tipo de cosas creo que han sido muy importantes, incluso la inclusión de materiales ya más premium, diferenciales, curiosos, el cuero vegano hemos visto últimamente, y esto ya le da otra vuelta de tuerca más al diseño, los acabados, al grip del terminal, e incluso a que no sea un dispositivo sucio, porque el cristal muchas veces acompaña de ser un pelín sucio. Sí, totalmente de acuerdo. En fin, este es un poco el repaso, pero te estarás preguntando, oye, ¿por qué hacer este repaso a la evolución del diseño? Bueno, pues porque creemos desde topes de gama que es que el diseño es uno de los factores clave a la hora de decidir qué smartphone te vas a comprar. Y los datos, Jaume, así lo demuestran. Totalmente, la verdad que, mira, en el caso de Realme, que probablemente es la marca que más, una marca joven que ha invertido muchísimo en diseño, hemos visto ahora últimamente con el Master Edition, yo el otro día decía, oye, esto está firmado por un tío random. Pues no era un tío random. Por mi prima, la del pueblo, pero Era no. Naoto Fukasawa. Naoto Fukasawa. ¿Cómo no Yo- conocíamos nosotros a Naoto Fukasawa, Jaume? o José Levay. O sea, hay gente ha colaborado con diseñadores muy top para llevar el diseño a otro nivel, para utilizar, pues esto, el cuero vegano, para utilizar cosas que realmente llamen la atención. ¿Y qué ha conseguido con esto? Pues, por ejemplo, ser la marca que más rápido ha alcanzado los 100 millones de unidades vendidas en el mundo. Que está muy loco, De ¿eh? todas las marcas del mundo, Realme ha sido la primera que lo ha conseguido en menos tiempo, 100 millones de unidades. Y yo estoy convencido que es en parte por el diseño. Sí, es decir, algo tendrán que ver la Hombre, claro. calidad-precio, ¿eh? También te lo digo, pero, Claro que pero sí, sí, claro que desde sí. luego Realme siempre tiene esa personalidad, ¿no? Cuando ves un dispositivo Realme por detrás, dices, es que es un Realme claramente, ¿no? Se ve, esa seña de identidad es importante, y como dice Jaume, pues al final tener acuerdos con diseñadores famosos, todo suma, y el diseño, desde luego, entra por los ojos. Y de hecho, hablando de Realme, Jaume, hay ciertos dispositivos que creo que lo han hecho especialmente bien. Yo recuerdo que, de hecho, fue la review con la que debuté. ¡Grande, en Miguel! Top ¡Grande, de Gama. grande, grande! ¡Vamos! Con la review del Realme 8, tío. ¡Qué grande eres! Que tenía ahí una parte trasera con una serigrafía, con ese lema de la compañía que desde luego decías, hostia, es llamativo, destaca, sin ninguna duda. Yo creo que el Realme 8, el Realme 8 Pro por ahí fueron muy innovadores, una parte trasera que llamaba mucho la atención, serigrafiado, cosa que no era muy común en la época, ¿no? Y le daba un toque de personalidad muy claro al teléfono, y que claramente no solo identificabas a la marca, sino que yo creo que sobresalías por encima del resto, ¿no? Pero a mí particularmente, Miguel, el Realme GT amarillo Ya, muy guapo, me ¿eh? parecía que era parecía una abeja. Eso que decir. El Kill Bill. El Kill Bill, Guau. totalmente. Me imagino ahí con la flagship katana, killer, tío. claro, claro. A Uma Thurman con su Realme GT ahí. Totalmente, pues ahí consiguieron algo que llamaba mucha atención, especialmente aquí con este color amarillo, que yo creo que era el dispositivo a elegir de los dos colores, claramente. Sí, sí, totalmente. Y luego, por último, uno que hemos analizado hace bien poquito, como ha sido este Realme GT Master Edition. Y de hecho, Realme nos envió las dos unidades, dos acabados distintos, pero había uno que, si os acordáis, que dijimos aquí, el acabado maleta,
camiseta, el acabado trolley, ¿no? Que era como una especie de relieve extraño hecho de cuero vegano, firmado por el señor este, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Naoto Fukasawa. Señor random. Un titán, un pantera, un beluga el tío. un espectáculo de Willy diseñador. Rex. Un Willy Rex. Y joder, pero es que teniendo los dos en mano parecían dispositivos completamente diferentes, ¿no? Totalmente, así que yo creo que el diseño claramente es uno de los elementos diferenciales. Hemos querido hacer este vídeo para repasar también un poco la historia de los cambios de diseño que han habido, y ahora llega el turno, Miguel, de aventurarnos en el diseño del futuro. Buah. Haz una apuesta para el diseño en los próximos 5 años. Diseño... Cámara bajo pantalla. Para los próximos 5 años. Bueno, ¿Tú crees, tío? sí, hombre. Yo creo que va a ser enrollado todo. Enrollado. Vamos a Vale, enrollarlo. en fin. Yo creo que sí. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuáles creéis que sean las tendencias de diseño? Lo podéis dejar aquí debajo. Y Miguel, nos veremos mañana, ¿no? Mañana, con mucho más. Tenemos más historias Vaya esta semana, bien. Esta semana Titanes. hay jaleo. Hay jaleote. Ojo, Nos vemos. Chao. Chao, chao.